Me complace presentar, por favor, al doctor Pedro Romero, del Centro de Investigación de la Biodiversidad y del Clima de Alemania, estudiante doctoral en la Universidad Goethe de Frankfurt, Alemania, y el tema de investigación viene con una revisión de los estudios de la diversidad genética desarrollados en el Perú. Lo recibimos con un aplauso, por favor, al doctor Romero. Bueno, empezamos. Vamos a poner el cronómetro para no pasarse de tiempo. Buenas tardes, yo soy Pedro Romero, soy estudiante doctoral en la Universidad Goethe en Frankfurt y hoy día les voy a hacer una pequeña presentación, muy pequeña, sobre una revisión de los estudios de diversidad genética en el Perú. Antes de empezar, quiero saber cuántos biólogos tenemos en la sala. Cada vez son menos. Eso es lo bueno, porque quizás hay más gente que no es bióloga que está interesada en estos estudios. Quiero empezar con esta diapositiva, muchas la conocen ya. Es uno de los cuentos que más me gusta, El Principito. Y en el capítulo 21 se encuentra con el zorro y el zorro le cuenta un secreto, ¿no? Le dice, te voy a contar un secreto. Lo esencial es invisible para los ojos. Solo se puede ver bien con el corazón. Siguiente. Siguiente. Gracias. ¿Es realmente lo esencial invisible para los ojos? Esa es la pregunta que les traigo hoy día y es parte del título que le pusimos a esta presentación. Esta presentación la hicimos junto con Víctor Borda del Museo de Historia Natural de la Universidad de San Marcos y yo de la Universidad Goethe y del Centro de Investigación de Biodiversidad y Clima. Siguiente. Entonces, esta presentación es un poquito pequeña y les voy a mostrar cómo surgió la idea, qué cosa nosotros entendemos por diversidad genética, las instituciones peruanas que hacen diversidad genética, que estudian diversidad genética y qué cosas están estudiando, y algunas estadísticas nada aburridas, las vamos a pasar rápido, y finalmente, a pedido del doctor Montoya, algunos tips para llegar a estudiar el doctorado. Siguiente. ¿Cómo nació esta idea? Así como el doctor Montoya hace este evento, el ESI, yo también dije, bueno, yo también puedo hacer un evento, ¿no? Entonces, mi pregunta era, ¿quiénes o qué instituciones están desarrollando investigaciones sobre diversidad genética en Perú? ¿Quiénes? Por suerte, todo fue muy bien y el mes pasado, el 18 de diciembre, en el Museo de Historia Natural, hicimos el evento que se llama De Genes a Genomas, descifrando la diversidad en el Perú. Es el primer evento que reúne a diversos investigadores y salió bastante bien. Esperamos repetirlo, no solo en el museo, quizás para el siguiente ESI como un bloque propio. Siguiente. Entonces, todo el mundo dice, el Perú es un país megadiverso, biodiverso. Nosotros entendemos por biodiversidad tres tipos de esquemas. Uno son los ecosistemas, otro las especies. Esto ha sido estudiado por bastante tiempo, pero ahora que tenemos los avances moleculares, podemos hacer también estudios en diversidad genética. ¿Sí? Entonces, la pregunta de nuevo es, ¿quiénes hacen esta diversidad? Siguiente. Entonces, ¿quiénes y qué instituciones? Siguiente. Entonces, lo que me propuse fue hacer una reunión de investigadores, ¿no? Pero para saber qué cosas se están investigando, hay que empezar leyendo. Entonces, lo que hice fue una revisión de todos, que no son muchos, los artículos que se publicaron sobre diversidad genética, hechos por instituciones peruanas. Ese es el punto clave. Siguiente. Bueno, para los que no son biólogos, nosotros estudiamos el ADN. El ADN es información, están los genes. ¿Qué cosa uno va a hacer? ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Qué estructuras va a tener? El ADN se encuentra en un virus, en una bacteria, en un humano, etc. Siguiente. ¿Sí? Y el ADN es bastante simple. Es una molécula que está compuesta por 4 nucleótidos, 4 bases. Las famosas adenina, timina, citosina y guanina. Siguiente. ¿Sí? Y con las técnicas actuales es muy fácil, realmente muy fácil obtener secuencias de ADN. Nosotros las vemos como letritas y estos picos, ¿dónde está el puntero? ¿Está acá? Bueno, van a haber unas letras y unos picos de colores. Los picos de colores representan a los nucleótidos. Siguiente. Y nosotros vemos eso, parece unos tallarincitos, ¿no? Entonces ahí podemos ver, gracias.
A ver, ¿cómo es esto? Estos de aquí se llaman cromatogramas. ¿Sí? Aquí podemos ver las bases nucleotídicas. Siguiente. Y luego tenemos esto. Ese es el lenguaje de la vida. Así es como hablan nuestro organismo. A, T, C, G, A, T, C, G. Muy aburrido, pero a la vez muy divertido. Porque esto es información, son letras y pueden ir a una base de datos. Siguiente. Bueno, la idea no es nueva. Hace como 25 años ya los investigadores de Estados Unidos, Europa y Japón crearon estas bases de datos compartidas conocidas como GenBank. ¿Sí? Aquí tenemos la información de muchos genes, millones. Entonces ya tenemos los datos. Siguiente. ¿Sí? Y cuando uno empieza a estudiar las secuencias, empieza a ver las bases, ¿no? Y empieza a darse cuenta que entre los individuos hay diferencias. No todos son iguales. Hay individuos que son diferentes a otros. Esas son mutaciones. Eso es el punto base de la diversidad genética. Siguiente. ¿Sí? Entonces les presento a mi amigo Jorge, que ahora está en Brasil. Nosotros somos de un grupo que estudia caracoles, ¿sí? en San Marcos. Y Jorge, por ejemplo, está estudiando o estudió para su tesis diferentes especies de caracoles. Miren cómo es el alineamiento. Está bastante feo, yo diría. Hay mucha diversidad. Cuando uno compara especies diferentes va a encontrar mucha diversidad, muchas secuencias diferentes. Siguiente. Este es mi amigo Carlos, que estudió uno de los caracoles que se comen, creo, en la selva, que se llama Pucashimi. Y miren aquí, ¿cómo es la diversidad? ¿Es alta o baja? Casi todas las secuencias se parecen. La diversidad es casi nula. Siguiente. Y este de aquí es su servidor, Pedro Romero, estudiando también poblaciones de caracoles. Y encontramos que a veces cuando uno estudia poblaciones necesita ciertos genes para encontrar algún tipo mayor de diversidad. Siguiente. ¿Sí? Entonces vamos al trabajo. Para el trabajo yo realicé una búsqueda referencial en esta base de datos que se llama el Easy Web of Knowledge. Espero que las universidades en Perú tengan acceso. ¿Sí? Para mí, cuando yo empecé a hacer las tesis, era muy difícil conseguir papers, había que escribir a los autores, había que buscar muchas cosas. Ahora hasta en el Facebook se puede conseguir artículos. Entonces, siguiente. ¿Sí? Y tenemos dos palabras clave, Genetic Diversity y Perú. Entonces, como vemos en la tablita, en el gráfico, a lo largo de los años, la cantidad de artículos sobre diversidad genética ha aumentado. Gracias a Dios. Siguiente. Y no solo ha aumentado la cantidad de artículos, sino la cantidad de citaciones. Eso quiere decir que no solo estamos investigando más, sino que nos están leyendo más. Siguiente. ¿Sí? Entonces, aquí una tablita. Los números importantes están aquí en rojo. Entonces, ¿cuántos resultados encontré? Buscando diversidad genética por instituciones de Perú, 138. Son 138 los artículos que se han publicado. Estos se han citado alrededor de 13 veces cada uno. Siguiente. ¿Sí? Y hice un word cloud, que es una herramienta bastante buena para saber qué instituciones están realizando estos estudios. Entonces están ya, algunos conocen, ¿no? Las universidades, por ejemplo, yo vengo de San Marcos, ¿dónde está San Marcos por acá? La UPCH, la Cayetano, la Agraria, la Universidad del Cusco, y también otras instituciones como el Centro Internacional de la Papa, la Unidad de Investigación de la Marina de los Estados Unidos, el Instituto Nacional de Salud, etc. ¿Sí? Siguiente. Y esta es una tabla, una figura de dónde se ha publicado, en qué revistas. Como creo que no se ve muy bien, la siguiente. Aquí están las revistas. ¿Sí? Entonces tenemos, por ejemplo, Genetic Resources and Crop Evolution. Aquí se publica sobre todo diversidad genética de cultivares. Plus One, que es una revista más general. Malaria Journal, como el título lo dice, tenemos artículos sobre malaria. Theoretical and Applied Genetics, también sobre cultivares. Y si van viendo las revistas, casi todas son salud, cultivares. Esas son las palabras que se van a repetir en la charla. ¿Qué estudiamos más o qué estudian más las instituciones peruanas? Investigaciones sobre salud, investigaciones sobre cultivos. Siguiente. Y aquí tómense un momento porque lo que hice hoy día fue crear una carpeta de Dropbox que está libre, y si copian este link, pueden, dense el tiempo, pueden descargar una lista casi completa de todos los artículos que se han publicado y que están indexados en la base de datos sobre diversidad genética en los últimos 5 años. ¿Sí? Y está libre. Eso es lo bueno de las tecnologías de información ahora. Simplemente copian el link, van en su celular o en su computadora después y pueden descargar todos estos artículos. Así que vamos a darnos 20 segundos.
mientras me... http://bit.ly/1ESJX1R. Listo. Algunos ya lo copiaron, así que siguiente. ¿Sí? Entonces, como les dije, ¿qué estudiamos los peruanos o qué estudian las instituciones peruanas? Primero, cultivares. Este de aquí es bastante famoso, Yacón, es un artículo. Todos esos artículos están en la base de datos de Dropbox que he subido hoy día, y es en colaboración con la Universidad del Cusco y la República Checa. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que uno se hace cuando estudia diversidad genética? ¿Las poblaciones son diversas o no son diversas? ¿Estas están relacionadas entre sí o no? Entonces uno puede hacer estudios bastante sencillos utilizando algunos tipos de marcadores para ver qué poblaciones están relacionadas entre sí. En el caso del artículo dicen que las poblaciones peruanas están más cercanas entre sí que poblaciones de otros países. Siguiente. Este es otro, este cultivar también es muy famoso para nosotros, la hipomoda batatas, el camote. ¿Sí? Entonces hay toda una hipótesis de cómo se originó el camote. Parece que había una hipótesis de que este bichito hipomoda trífida era parte del origen del camote, pero cuando uno hace los estudios de diversidad genética se da cuenta que no, que los camotes están absolutamente en otro lugar. Siguiente. ¿Sí? Y que cuando uno estudia la diversidad genética dentro de los camotes ve dos grupos diferentes. Según los autores, parece que el camote apareció dos veces. Uno en el grupo que corresponde a la región norte o Centroamérica y otro a la región sudamericana. Entonces, otro punto que podemos encontrar estudiando diversidad genética, centro de origen, ¿no? Sobre todo para cultivar, ese es un tema bastante importante. Siguiente. Otro cultivar, la chirimoya. ¿Sí? Este artículo también es bastante bonito y nos explica con varios mapas cómo es la diversidad genética de la chirimoya. Aquí, por ejemplo, podemos ver que hay una mayor heterocigosidad, estos lugares más oscuros, en esta zona del Perú, comparada con Ecuador o Bolivia. Ese es un resultado muy importante, ¿no? El Perú sí es diverso. Y no solo es diverso, es más diverso, porque estos resultados de diversidad no solo aparecen en cultivares, sino también en animales, en virus, en diversos tipos de organismos. Algo tenemos aquí de especial que hace que haya una gran diversidad. Eso especial es la transición que existe entre los Andes y el bosque tropical. Siguiente. ¿Sí? Otros estudios también se realizan en patógenos, por ejemplo, el Mycobacterium. ¿Sí? Sabemos que hay una gran prevalencia de Mycobacterium en Perú, sobre todo en Lima, y de los Mycobacterium que son más resistentes. Entonces, ese es un trabajo que realizó una investigadora de la Cayetano. Siguiente. Y que encontró que la mayoría de linajes de Mycobacterium pertenecían a este linaje llamado Harlem. ¿Sí? Y ella dice que es algo extraño porque normalmente en Sudamérica se encuentran unos linajes llamados latinoamericanos, o sea que existe algún tipo de dispersión diferente para el caso peruano. Siguiente. ¿Sí? Y no solo, el problema es aquí que no solo están los linajes, sino que están los linajes más resistentes, linajes que se llaman MDR, que son multidrogo resistentes, super drogo resistentes. ¿Sí? Y estos pertenecen al linaje Harlem. Siguiente. ¿Sí? Más resultados sobre Mycobacterium. Por ejemplo, otro grupo de investigación de la Cayetano hizo un análisis de diversidad utilizando algunos genes que se repiten y encontró, siguiente, cómo se relacionan los linajes de Mycobacterium, ¿no? El linaje LAM, latinoamericano, el H es el Harlem, siguiente. ¿Sí? Y este trabajo también es bastante interesante porque nos muestra cómo ha ido evolucionando las poblaciones de Mycobacterium. Ven acá, este puntito rojito, puntito morado, son las poblaciones más tempranas, digamos, en los años 99, 2000, y el de aquí es el año 2008-2010. Este resultado es un resultado catastrófico. Eso quiere decir que existe una expansión poblacional una expansión de las poblaciones de Mycobacterium. ¿Sí? Miren qué problema. Siguiente. También estudios sobre Leishmania. Este es un grupo de japoneses con un investigador de San Marcos y el Instituto Nacional de Salud. Siguiente. ¿Sí? Y vemos de nuevo estos gráficos. Estos gráficos parecen muy divertidos, se llaman topologías en estrella y muestran cómo se están expandiendo las poblaciones. Y lo mismo,
Cuando ven una bolita grande junto a bolitas pequeñas, eso quiere decir que las poblaciones se están expandiendo, y muy rápidamente. Siguiente. Este es otro caso, en el caso de Leishmania, por ejemplo, donde los autores encuentran 3 grupos principales. Siguiente. Cuando se hace el arbolito, uno puede encontrar que existen realmente 3 grupos de Leishmania brasiliensis, y uno de ellos, Leishmania peruviana. Siguiente. Uy, ¿quién está roncando? ¿Está tan aburrida la presentación? A ver, sigamos. ¿Se despertó? ¿Sí? Ya. Estamos con tiempo, damos 15 minutos recién. Entonces, caso de virus. ¿Sí? Ya hemos visto cultivares, hemos visto patógenos, hemos visto virus. En el caso de virus hay un trabajo muy bueno de Christopher Cruz de la Unidad de Investigación Naval de la Marina de Estados Unidos sobre dengue. ¿No? El dengue también es un problema sanitario ahora. Siguiente. Y lo que él encontró, siguiente. No es solo estudiar la diversidad genética a nivel de nucleótidos, sino a nivel de aminoácidos. Entonces parece que hay mutaciones que hacen que este dengue pueda, digamos, disfrazarse y no ser atrapado por el sistema inmune. Y las mutaciones ya las estamos viendo, están aquí. ¿Sí? Siguiente. Y no solo eso, él hizo un trabajo bastante también interesante, en el cual uno puede datar, digamos, ver la partida de nacimiento de los nuevos alelos que se van generando, en qué momento aparecen. Qué bonito sería comparar estos resultados con resultados de epidemiología. ¿Sí? Siguiente. Este es otro trabajo en virus de investigadores de la Universidad Agraria con investigadores españoles, y ellos lo que hacen es clonar un segmento o el virus completo, este virus de las hojitas del tomate. Siguiente. Y se da cuenta que ese virus único sí puede infectar, entonces reportan una nueva especie de virus. Y no solo eso, sino que existen diferentes versiones de este virus atacando a las poblaciones del norte, a las poblaciones del centro. ¿Sí? Todo eso se puede hacer estudiando diversidad genética. Siguiente. Malaria. Siguiente. ¿Sí? De nuevo, si estudiamos las mutaciones a nivel de las secuencias y luego... Una antes, por favor. Si estudiamos las mutaciones a nivel de las secuencias y luego lo traducimos a aminoácidos, podemos ver que generalmente aparecen algunos cambios que hacen que los patógenos puedan escapar a la acción del sistema inmune. Siguiente. ¿Sí? Otro caso también, siempre hay mutaciones que hacen que escapen del sistema inmune. Siguiente. Y este es un trabajo bastante grande, ven cómo a lo largo de los años aparecen muchos más autores. Eso significa que el trabajo es multidisciplinario o que mucha gente hizo poquito. Siguiente. Y este es un trabajo bien interesante porque comparan las rutas del esclavismo, ¿no?, de los tiempos de la colonia, con la infección con malaria. Y entonces aquí están las rutas como vienen desde África hacia América, y se dan cuenta de que existen al menos dos pasos de este patógeno, uno hacia el norte de Sudamérica, Colombia, y otro hacia Brasil y Bolivia. El dato curioso aquí es que las cepas aquí de Colombia y las de Brasil se juntan en Perú. Entonces aquí tenemos híbridos, quizás más resistentes al tratamiento. Siguiente. Otros trabajos también se realizan, por ejemplo, en camélidos. Este de aquí es un trabajo de unos españoles con unos arquipeños y es sobre la vicuña. Siguiente. ¿Sí? Entonces tenemos poblaciones de vicuña en algunas reservas nacionales, y si por ejemplo uno quisiera digamos, aumentar la diversidad genética en algunas poblaciones, sería bueno coger poblaciones que sean bastante diferentes, no poblaciones que sean similares. Siguiente. ¿Sí? Esta nuevamente los caracoles. Este es un trabajo de mi amigo Jorge con mi profesora Rina Ramírez del Departamento de Morfología del Museo de Historia Natural. Y lo que encontró Jorge estudiando uno de los caracoles de tierra de aquí de Lima, siguiente, fue que este señor Boxtris aguilari aparece por aquí, y me parece que tiene otro haplotipo arriba, y eso significa que no es solo una especie, sino que existen más especies. También con diversidad genética podemos encontrar una mayor cantidad de especies quizás. ¿Sí? Y el problema es que a pesar de que existen como especies diferentes, la diversidad genética es baja. Siguiente. ¿Sí? Este es un estudio de un chileno, Ibáñez, con una investigadora de Limarta, Carmen Yamashiro, en
un tipo de molusco, ¿sí? Periotetus kai. Siguiente. Y lo que encontró es algo también bastante interesante que se puede hacer haciendo los análisis, es comparar cómo las poblaciones van cambiando la demografía histórica a lo largo del tiempo, pero el tiempo no es 20, 50 años, sino miles de años. Entonces parece que, a diferencia de las poblaciones de Chile que muestran un patrón más estable, algo también sucede en el mar peruano que hace que las poblaciones se incrementen, y se incrementen súbitamente. Siguiente. ¿Sí? Entonces, esta es una revisión corta. Existen, ¿cuántos les dije? 138 artículos, solo les he mostrado unos 10 o 20. Y gracias a esta revisión pude encontrar y conocer gente que está haciendo investigaciones sobre diversidad genética en el Perú. Siguiente. ¿Sí? Y entonces hicimos el simposio y vinieron muchas personas que hacen diferentes tipos de estudios, no solo tenemos patógenos, cultivares, camélidos, bacterias, virus, tiburones, tortugas. Siguiente. ¿Sí? Más virus, mosquitos, peces, plantas. Normalmente cuando uno piensa, bueno, en el Perú no se hace nada, ¿no? Pero se hace mucho. Solo que hay que empezar a buscar quiénes lo hacen. Y el otro problema es que cuando las instituciones empiezan a publicar papers, a veces no lo divulgan. Eso es lo que yo quería hacer aquí, divulgar todo lo que se está haciendo sobre diversidad genética. Siguiente. Entonces, hasta aquí, vamos 20 minutos, vamos bien. ¿Qué hemos visto? Que la genética nos puede mostrar una diversidad escondida, que ya no está invisible a nuestros ojos. Tenemos 138 estudios que se han realizado sobre diversidad genética, y los más estudiados son cultivares, patógenos, parásitos y virus. Sí, pues, ahí está el dinero. Cuando uno hace un proyecto y dice, voy a estudiar caracoles de Lima, no hay plata. ¿Sí? Todos quieren estudiar algo que nos haga daño. Pero si uno quiere realmente saber cuál es la diversidad del Perú, no puede enfocarse solo en algunos organismos, pues. ¿Sí? Entonces este es el pensamiento para los jefes, para los poderosos. Y por supuesto, la ciencia, espero que no me escuche el doctor Montoya, la ciencia no es solo buscar patentes. ¿Sí? Así no es la ciencia. Empieza con esto, con la curiosidad. ¿Qué tenemos? ¿Qué hay? ¿Qué existe? ¿Son diferentes o iguales? ¿Sí? Bueno, ese es nuestro problema, ¿no? Siempre tenemos problemas para buscar fondos, pero eso no significa que no hagamos trabajos. Y ahora con todas estas bases de datos que les hemos mostrado, pues uno no necesita tanto trabajo de laboratorio. Pueden simplemente ingresar a las bases de datos, bajar todas las secuencias de DNA que tengan y empezar a hacer análisis. Análisis que pueden ser comparados con laboratorios aquí, en Europa, en América, en Estados Unidos. Da lo mismo. Y por supuesto necesitamos puentes entre las ciencias de la vida, los biólogos, las de la tierra, geógrafos, geólogos, oceanógrafos, y los de la información. ¿Sí? Hasta aquí vamos bien. Y unos minutos más para... Siguiente. ¿Sí? Para hablarles un poco de lo que yo hice, porque el doctor Modesto también me pidió que les contara un poco de qué es lo que hice aquí en Perú. Yo estudié caracoles terrestres. Aquí tenemos dos ejemplos. Siguiente. ¿Sí? Estos son caracoles del desierto costero, de las lomas, la Chay, Pasamayo. Cuando uno va pasando por esos cerros parece todo desierto, pero existen caracoles ahí. Siguiente. Y estos caracoles sobre todo aparecen cuando las zonas se vuelven verdes, en invierno, con la neblina. Siguiente. ¿Sí? Entonces yo también, haciendo estudios de diversidad genética, encontré que existían diferentes tipos de especies dentro de esta especie de caracol, ¿no? Se pensaba que era una, pero son más. Siguiente. ¿Sí? Y entonces cuando uno revisa sus secuencias se empieza a encontrar mutaciones, muchas diferencias entre ellas. Siguiente. ¿Sí? Y parece ser que esta diversidad existe porque el desierto genera islas. Existen islas dentro del desierto. Esas islas son las que nosotros llamamos lomas. Siguiente. ¿Sí? Y también parece ser que la expansión de estas poblaciones tiene que ver mucho con fenómenos del Niño pasados, extraordinarios, muy antiguos que ocurrieron, que hicieron que las poblaciones se expandan. Siguiente. ¿Sí? Para la tesis del máster, me fui no del desierto, sino fui hacia la selva, de nuevo a buscar caracoles. Siguiente. Y trabajé con estos caracoles, el tamaño de este caracol está por aquí. Cistrofio, muy bonito. Siguiente. Y lo que quería ver aquí era la influencia de los ríos sobre las poblaciones de caracoles. Siguiente. Siguiente. ¿Sí? Y también tenemos muchas mutaciones. Siguiente. Pero en este caso observamos que las poblaciones están como mezcladas. ¿Qué debe haber pasado ahí? Siguiente. Quizás, esa es mi hipótesis,
la hipótesis de mi tesis, es que en este caso, al contrario que en el desierto costero, que es un sistema más estable, aquí tenemos un sistema dinámico. Los ríos de la selva no son estables, van moviéndose año tras año. Eso puede hacer que las poblaciones también se mezclen. Siguiente. ¿Sí? Ya. Y para terminar, los últimos minutos, el doctor Montoya también me pidió algunos tips de cómo hice para conseguir el doctorado. Bueno, todavía no consigo el doctorado, para empezar a estudiar el doctorado. Entonces, aquí hay algunas cosas que les quiero dejar para que lean, ¿no? ¿Sí? Es bueno tener contactos, para eso está Leslie, para conocer a los investigadores que están haciendo trabajos de investigación fuera, ¿no? Sobre todo, no sé, he visto aquí investigadores de Brasil, de Alemania, de Perú también, donde ustedes quieran. Luego, buenas notas, más o menos, por favor, no salgan del tercio o del quinto superior. Experiencia, tratan de practicar en laboratorios, de asistir a congresos como este, asistir a cursos, hagan su tesis, por favor. Si quieren hacer investigación, empiezan haciendo su tesis, ¿sí? Exámenes, si quieren ir a Estados Unidos necesitan TOEFL, el GRE, exámenes de admisión. Hagan todo lo que puedan, traten de publicar en inglés, ¿sí? Y siempre tengan cartas de recomendación, ¿sí? Y mucha suerte, mucha suerte. Siguiente. ¿Sí? Entonces, yo les voy a contar, antes de irme, qué es lo que yo hice. Bueno, yo también era un estudiante de pregrado en San Marcos, problemas en la tesis, no hay dinero, no sé qué, pero eso no importa, ¿no? La motivación está en uno. Entonces, lo que yo les recomiendo es que empiecen a leer, qué es lo que quieren hacer. Y cuando lean, van a empezar a encontrar autores, mucha gente que publica, y empiezan a escribirles, necesito su paper, quiero leerlo, siguiente. ¿Sí? Entonces, luego lo que yo hice fue empezar a escribir a posibles advisors, a posibles asesores, y les decía, miren, yo soy Pedro, hice esto, mi tesis, no sé qué, mis scores son estos, y algunos respondían, otros no respondían, otros decían, bueno, a ver, ¿por qué no aplicas? Siguiente. ¿Sí? Hasta el Facebook, yo también usé el Facebook, y gracias a esto conseguí una pasantía en Holanda. ¿Sí? Entonces no usen solo para jugar Candy Crush y esto. Entonces, denle muchas ganas a todo. Siguiente. Y también hay bases de datos, no sé qué tan buena será esta, para encontrar doctorados. Siguiente. Para biología y sobre todo para estudios evolutivos, esta página es muy buena, el Evoldir. ¿Sí? La googleé, Evoldir, y a mí me ha servido bastante. Aquí se publican casi a diario posiciones de doctorado para cualquier lugar del mundo. Y no solo eso, sino workshops y cursos. ¿Sí? Entonces, ven, algunos les cambió de color porque ya los estaba viendo qué es lo que quería hacer. Siguiente. Y constancia. Esta es toda una lista que hice hoy día sobre a cuántas universidades postulé para conseguir el doctorado. Van 16, siguiente, 32. ¿Sí? Entonces al final, la gente de la Universidad de Frankfurt me dijo, bueno, pues en la número 32 ya salen. No fue tanto así, siguiente, sino que buscando también un Evoldir, me di cuenta que estos de la Universidad de Frankfurt estaban buscando un especialista o un biólogo que supiera de diversidad genética de caracoles terrestres. Qué suerte, ¿no? A la número 32. Pero así es, necesitan constancia. Siguiente. Y bueno, agradecer a mis caracoles como siempre, porque mis caracoles me han llevado a muchos lugares del mundo. Siguiente. Y al doctor Montoya por invitarme una vez más al Congreso. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Pedro. Y bueno, ya saben, esto más que